Era un granjero pobre que vivía en silencio y en el anonimato. Hasta que un día, algo que no debería existir brotó en su suelo moribundo. Solo una semana después, lo dejó todo y desapareció. Suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde qué país nos ves. Elijah Brooks despertó antes de que el cielo siquiera insinuara su primer trazo de luz, como lo hacía desde que tenía memoria. No necesitaba un reloj ni un gallo para marcar el inicio de la jornada. Su cuerpo, moldeado por décadas de rutina y trabajo silencioso, sabía exactamente cuándo debía abrir los ojos. El cuarto estaba sumido en una oscuridad espesa, casi palpable, y el aire tenía ese frío seco que se colaba por las rendijas del viejo marco de la ventana. Elijah llevó la mano a la mesita de noche, palpó la madera gastada y encontró las botas que usaba desde hacía tantos años que ya no recordaba su color original. Se las puso con movimientos lentos, no por debilidad, sino porque cada acción formaba parte de un ritual que intentaba darle al día un propósito, aunque en el fondo supiera que el propósito hacía tiempo había comenzado a desvanecerse. La casa donde vivía era más un recuerdo que una construcción firme. Levantada por su abuelo en años mejores, había resistido tormentas, inviernos, sequías y pérdidas. Ahora, la pintura descascarada parecía piel de serpiente, revelando la madera que el sol había mordido sin piedad durante décadas. El pasillo crujió bajo sus pasos, como si saludara a un viejo amigo, y Elijah se detuvo un instante en la puerta, respirando el aroma de polvo, tierra seca y madera envejecida. Afuera, la noche empezaba a retirarse con torpeza, como si le pesara abandonar su dominio. El aire estaba quieto, tan quieto que parecía contener la respiración, y Elijah sintió ese mismo vacío en su pecho, un hueco familiar que se había instalado allí hacía tantos años que ya no sabía cómo sería vivir sin él. La granja se extendía ante sus ojos como un paisaje detenido en el tiempo. Donde alguna vez hubo hileras fuertes de maíz que se mecían al compás del viento del verano, ahora había tallos delgados, quebradizos, que se doblaban casi sin esfuerzo, como huesos secos al borde de la ruptura. Elijah avanzó hacia los campos con una mezcla de resignación y terquedad, esa terquedad que heredó de su padre y que lo llevaba cada día a trabajar una tierra que parecía empeñada en olvidarlo. Harper, su perro, lo seguía de cerca, con las orejas erguidas y los pasos cautelosos, como si el propio animal sintiera que algo invisible rondaba entre los surcos de la granja. Silver Creek, el pueblo más cercano, quedaba a varios kilómetros, lo suficientemente lejos como para que el silencio dominara por completo el entorno. Era el tipo de pueblo donde las generaciones se repetían con los mismos apellidos y donde las historias se compartían más por costumbre que por novedad. Allí todo el mundo conocía a Elijah, o al menos eso decían, aunque en realidad pocos se acercaban lo suficiente para conocer su dolor o su soledad. A veces, cuando tenía un raro momento de quietud, se sentaba en la mecedora del porche y miraba hacia esos campos con una mezcla de orgullo y desesperación. Orgullo por lo que representaba la tierra de su familia. Desesperación por lo que la sequía estaba a punto de arrancarle. Los últimos años habían sido especialmente crueles. El cielo parecía haberse convertido en un pozo vacío, sin una sola gota de lluvia para ofrecer. Elijah intentó de todo. Construyó sistemas improvisados de riego, desvió cada pequeña corriente que encontraba, almacenó agua como si fuera oro líquido. Nada parecía suficiente. La tierra se abría en grietas profundas, como bocas hambrientas que pedían algo que él ya no estaba seguro de poder darles. Para colmo, los sobres del banco llegaban con una regularidad fría y mecánica, recordándole que la paciencia de las instituciones no se parecía en nada a la paciencia de la tierra. Los guardaba todos en un cajón que apenas podía cerrar, porque botarlos habría significado aceptar una derrota que todavía no estaba listo para enfrentar. Pero aquellas semanas recientes habían traído algo distinto, un cambio que él aún no sabía si atribuir a la fatiga o a un presentimiento. El silencio alrededor de la granja se sentía más pesado de lo habitual, un silencio que no invitaba a la paz, sino a la inquietud. No había viento al amanecer, ni siquiera una brisa tenue que moviera las hojas de los árboles en la distancia. Los pájaros no cantaban. Hasta Harper parecía más alerta, como si su instinto le ordenara mantenerse en guardia ante algo que Elijah no alcanzaba a ver. Ese día,
Mientras revisaba una de las hileras de maíz que apenas tenían vida, sintió una ligera vibración en la tierra. Algo tan débil que casi podría haber sido su imaginación, pero lo suficientemente real para detenerlo en seco. Se agachó para arrancar una mala hierba y fue entonces cuando lo vio. Un destello de verde brillante que no tenía ningún sentido en medio de aquella tierra moribunda. Se levantó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco lo hiciera desaparecer, y caminó hacia la luz con cautela, como un hombre que avanza hacia un sueño del cual no quiere despertar, aún sabiendo que podría convertirse en una pesadilla. Allí, entre dos tallos resecos de maíz, se erguía una planta que no pertenecía a ese lugar, ni a esa tierra, ni siquiera a ese mundo tal como él lo conocía. Sus hojas eran gruesas, carnosas, llenas de vida, como si ocultaran en su interior un latido propio. Veía sus pequeñas venas brillando bajo la piel verde, moviéndose con un ritmo suave y constante, demasiado regular para ser casual. Elijah sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Dio un paso más y otro, sintiendo cómo la tierra bajo sus pies parecía volverse más blanda, más húmeda, casi acogedora. Se inclinó para tocarla, extendiendo una mano que temblaba sin que él pudiera controlarlo. Pero antes de que sus dedos alcanzaran la superficie lisa de una de las hojas, ésta se contrajo ligeramente, como si reaccionara a su proximidad. Elijah retrocedió de golpe. El aire a su alrededor se volvió más frío. Un frío que no tenía sentido bajo el sol ascendente. Por un momento, pensó que estaba perdiendo la cordura, pero la planta seguía allí, viva, respirando en un paisaje que llevaba meses muerto. Pasaron varios minutos antes de que consiguiera controlar su respiración. Cuando finalmente regresó a la casa, sentía el sudor frío pegado a la espalda y la mente invadida por una mezcla de miedo y fascinación. Encendió el grifo y dejó que el agua helada le corriera por las manos, intentando borrar la sensación de humedad que había percibido bajo la tierra seca. Se apoyó en el fregadero sin saber qué pensar. ¿Quién iba a creerle si contaba lo que había visto? ¿Quién podía ayudarlo sin intentar arrebatárselo? Sabía la respuesta antes de formularla. Nadie. Y quizás eso era lo más aterrador. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, el silencio regresó más profundo que nunca. Harper dormía inquieto junto a la puerta, levantando la cabeza cada tanto. Elijah cerró los ojos intentando encontrar descanso, pero una imagen volvía una y otra vez, clavándose en su mente con la persistencia de una verdad que empezaba a despertar. La planta, ese imposible manchón de vida en medio de la muerte, ese brillo verde que parecía observarlo aún sin tener ojos, y al amanecer del día siguiente, antes de que pudiera pensar en otra cosa, ya estaba caminando hacia el campo, guiado por un impulso que no podía explicar con palabras. El aire estaba igual de quieto que el día anterior, pero algo había cambiado, una tensión invisible que lo envolvía. No sabía aún qué encontraría al descubrir la planta otra vez. No sabía si la visión se habría desvanecido, como un espejismo, o si seguiría allí, desafiante, viva. Pero una parte de él, una parte profunda, silenciosa, tan antigua como la tierra misma, sabía la verdad antes de llegar. La vida había regresado a Silver Creek, solo que no era la vida que él esperaba, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El amanecer siguiente llegó con una claridad inquietante, como si el cielo hubiese decidido observarlo todo, con una atención nueva y silenciosa. Elijah sintió el mismo impulso que lo había guiado la noche anterior, una fuerza que no nacía de la razón, sino de ese rincón profundo donde las intuiciones se convierten en certezas. Caminó hacia el campo sin siquiera pasar por la cocina, sin tomar agua, sin mirar a Harper, que lo siguió con pasos lentos, como si también supiera que algo irreparable estaba ocurriendo. El aire estaba quieto, tan quieto que cada pisada se sentía como un intruso en la calma. Al llegar a la hilera donde la planta había aparecido el día anterior, Elijah se detuvo con una mezcla de temor y anticipación. El corazón le golpeaba contra las costillas, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad que le apretaba el pecho. Se inclinó para retirar el trozo de tela con el que había intentado cubrirla la noche anterior, casi como si quisiera protegerla de miradas curiosas,
aunque en realidad no sabía de quién o de qué estaba protegiéndola. Y entonces, cuando la tela cayó a un costado, Elijah contuvo la respiración. La planta había crecido. No un poco, no lo suficiente para justificar su sorpresa. Había crecido de una forma que desafiaba cualquier posibilidad conocida. Su altura, que el día anterior apenas alcanzaba su tobillo, ahora pasaba a la altura de su rodilla. Las hojas eran más anchas, brillantes, densas, irradiando un verde tan intenso que parecía emitir luz propia. El círculo de hierba fresca que la rodeaba también era más grande, más perfecto, como si la planta respirara vida hacia todo lo cercano. Elijah se frotó los ojos, preguntándose si estaba sufriendo algún tipo de cansancio, si la mente lo estaba engañando. Pero no había engaño posible. Aquella vida exuberante había surgido en medio de la tierra seca y cuarteada, como una isla milagrosa en un océano muerto. Lo peor, o lo mejor, era que no se trataba únicamente de crecimiento descontrolado. Era crecimiento con propósito, con dirección, con intención. Se arrodilló y tocó con la yema de los dedos la tierra húmeda dentro del círculo verde. La humedad no era superficial. El suelo estaba vivo, profundamente empapado, como si un manantial secreto hubiese despertado allí. Elijah retiró la mano de inmediato, porque esa humedad no tenía explicación. No había llovido en semanas, y sin embargo, aquella tierra respiraba. Mientras observaba la planta, sintió una extraña vibración en su propio cuerpo, como si algo dentro de él respondiera a la presencia de la criatura vegetal. Fue un estremecimiento leve, apenas un eco en los huesos, pero suficiente para que se incorporara bruscamente. Se pasó la mano por el rostro, intentando calmarse, pero un pensamiento persistente comenzaba a insinuarse. Aquello estaba haciéndole algo, no solo a la tierra, a él también. Regresó a la casa con pasos apresurados, más por necesidad de escapar de la revelación que por miedo. Sin embargo, cuando cruzó el umbral de la cocina, la confirmación llegó sin pedirla. Se inclinó para recoger un cubo de agua y sintió como su espalda no protestaba. No hubo dolor, no hubo punzada habitual en la cadera. Movió los hombros y el cuello con cautela, esperando esa tensión acumulada por años de trabajo bajo el sol. Nada. El cuerpo se sentía ligero, casi joven. Demasiado joven para ser real. Al principio buscó una explicación racional. Quizá había dormido mejor que otros días. Quizá el aire fresco de la mañana le había despejado los músculos. Pero no tardó en admitir que la única explicación plausible, por absurda que fuese, estaba allá afuera, creciendo con una rapidez imposible. Un escalofrío le recorrió la columna al recordar las hojas pulsando como corazones. Y entonces, la idea que lo golpeó fue tan extraña como clara. La planta estaba transformando la tierra, y a él. Pasó el resto de la mañana tratando de concentrarse en las tareas habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo punto. ¿Qué era aquello? ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué pretendía? Harper, que solía moverse libremente entre los campos, no dejó de vigilarlo, siguiendo cada uno de sus pasos, como si temiera que algo invisible pudiera arrancarlo en cualquier momento. Elijah lo acariciaba de vez en cuando, agradecido por esa compañía silenciosa, pero también preocupado. Si la planta podía afectarlo a él, ¿podría también afectar a su perro? O a cualquiera que se acercara demasiado. Y fue en ese momento cuando Elijah comprendió algo que no había querido admitir. No estaba preparado para compartir este descubrimiento con nadie. No podía permitir que alguien más lo tocara, lo analizara o intentara destruirlo. Ni el banco, ni los vecinos, ni las autoridades. Aquello era suyo, no por posesión, sino por vínculo. Un vínculo que no había buscado, pero que ahora sentía con una intensidad que le aterraba y fascinaba a la vez. Esa tarde, mientras reforzaba una cerca en el extremo sur de la propiedad, vio a lo lejos a 3 muchachos del pueblo pedaleando distraídamente por el sendero polvoriento. No era raro verlos allí, pues el camino era usado a menudo para acceder a un pequeño arroyo que ya apenas llevaba agua. Pero algo en su comportamiento llamó la atención de Elijah. Los jóvenes se detuvieron, dejaron las bicicletas apoyadas contra un arbusto y comenzaron a observar su campo con un interés que no parecía casual.
Uno de ellos incluso se subió a una roca para mirar mejor. Elijah los observó con el ceño fruncido, sintiendo un impulso de proteger su terreno, pero se contuvo. Intentó convencerse de que solo eran chicos curiosos. Sin embargo, cuando uno de ellos señaló directamente hacia la zona donde estaba la planta, Elijah sintió un nudo frío en el estómago. Intentó espantar sus sospechas, pero la inquietud volvió más fuerte al atardecer, cuando escuchó el motor de una camioneta deteniéndose frente a su propiedad. Era la señora Abernathy, una de las pocas vecinas que aún mantenía contacto con él. Venía cada cierto tiempo a traerle pan, o para pedirle ayuda con alguna reparación menor en su casa. Pero aquel día su visita no traía el mismo aire amistoso de siempre. La mujer lo miró largo rato antes de hablar. Le dijo que lo veía distinto, más despierto, con un extraño brillo en los ojos. Comentó que varios en el pueblo habían notado que algo parecía moverse en sus tierras, aunque ella confesó no haber visto nada. Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de curiosidad y sospecha, como si esperara que él compartiera un secreto que no sabía si quería revelar o ignorar. Elijah sonrió de manera tensa y le dijo que solo había estado trabajando más de lo normal, que la vista podía engañarlos. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Sin embargo, cuando se despidió y se alejó en su camioneta, Elijah sintió por primera vez que el pueblo entero podría convertirse en una amenaza, no porque fueran malos, sino porque la curiosidad de la gente era capaz de destruir más rápido que cualquier tormenta. Al caer la noche, el aire volvió a llenarse de esa quietud opresiva. Elijah se sentía inquieto, como si algo estuviera a punto de romperse. Se acostó tarde, incapaz de apartar la imagen de la planta creciendo aceleradamente. Por alguna razón sabía que no dormiría bien y no se equivocó. A la mitad de la noche, los susurros regresaron. No eran idénticos a los del primer día, pero sí más definidos. No provenían del viento ni de la casa. Venían del campo, como si la tierra misma estuviera pronunciando palabras en un idioma que su mente apenas podía interpretar. Harper se levantó sobresaltado, gruñó hacia la ventana y luego a la puerta, moviéndose con inquietud. Elijah se sentó en la cama, con el corazón golpeándole en los oídos. Cerró los ojos y escuchó. Los susurros parecían acercarse, no físicamente, sino mentalmente, como si una presencia intentara atravesar la distancia entre la planta y él. No eran palabras humanas, pero sí tenían un tono, un llamado, una súplica, un murmullo cargado de necesidad. Durante varios minutos permaneció sentado, paralizado entre el miedo y una extraña sensación de conexión. No se atrevió a salir esa noche, pero supo sin dudas que al amanecer tendría que ver la planta, aun si eso significaba enfrentar algo que no estaba preparado para comprender. Y así fue. A primera hora de la mañana siguiente, el impulso lo arrastró nuevamente a los campos, pero cuando llegó al lugar, sintió helársele la sangre. No era solo que la planta había crecido aún más, ni que el círculo verde era ahora más amplio. Era que los bordes de la tierra húmeda habían sido removidos. Alguien había estado allí. Varias huellas, algunas grandes y otras más pequeñas, rodeaban la planta. Hubo pasos recientes, pasos que no eran suyos. Elijah sintió que una sombra pesada caía sobre su pecho. La amenaza ya no era una posibilidad remota. Alguien había entrado en su propiedad. Alguien sabía que allí había algo valioso, y no habían venido para admirarlo. Al regresar a la casa, su peor temor se confirmó. Sobre la mesa de la cocina, donde el día anterior había lavado sus manos, había un terrón de tierra húmeda. No cualquier tierra, era del círculo de la planta. Estaba allí como una firma silenciosa, como un mensaje dirigido exclusivamente a él. No había necesidad de palabras. El mensaje era claro. Ya te encontramos. Elijah sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor. Harper gruñó bajo, y él lo acarició sin poder controlar el temblor de sus dedos. A partir de ese momento supo que el extraño milagro que había comenzado a transformarlo no solo atraía vida, sino también peligro. Y ese peligro se acercaba cada vez más, como un eco oscuro que resonaba detrás de las colinas. Y mientras el sol se levantaba sobre Silver Creek, Elijah comprendió algo que marcaría el inicio del verdadero conflicto. La presencia de la planta no era el final de su soledad,
sino el principio de una amenaza que no sabía cómo afrontar. Y lo que fuera que había despertado en su campo, ya no pertenecía solo a la tierra, ni a él. El mundo, sin saberlo aún, empezaba a acercarse con paso firme hacia esa pequeña granja olvidada por todos. Y Elijah, que nunca había deseado más que silencio y paz, estaba a punto de enfrentarse a una tormenta que no había elegido, pero que tampoco podría detener. La mañana siguiente amaneció cargada de una tensión que Elijah sintió incluso antes de abrir los ojos. El sueño había sido ligero, fragmentado por imágenes de huellas, susurros y esa sombra inquietante que la noche anterior parecía observarlo desde los límites de su terreno. Cuando se levantó, Harper ya estaba despierto, rígido, con las orejas erguidas, mirando hacia la puerta como si esperara que algo invisible decidiera entrar en cualquier momento. Elijah lo acarició de manera automática, tratando de calmarlo, pero la inquietud del animal era solo un reflejo de la suya. Había dormido con la sensación de que la seguridad de su hogar, esa seguridad frágil que había construido con base en la rutina, se estaba desmoronando como un muro de arcilla bajo la tormenta. Después de un sorbo de café mal preparado que apenas le humedeció la garganta, salió al exterior. El aire tenía esa inmovilidad casi artificial que parecía acompañar todo desde que la planta había aparecido. El silencio era tan profundo que cualquier sonido, por pequeño que fuese, el roce de sus botas contra la grava, el jadeo suave de Harper, parecía romper un equilibrio que la tierra misma se esforzaba por mantener. Elijah caminó hacia los campos, movido por una mezcla de urgencia y resignación. Ya no podía ignorar la presencia de la planta, ni el efecto que estaba teniendo en él y en su entorno. Al llegar al borde del círculo verde, se detuvo. La planta seguía creciendo, como si la vida que irradiaba superara cualquier límite natural. Ahora alcanzaba casi la altura de su cintura, con hojas que se curvaban hacia arriba en un gesto que recordaba a manos extendidas. Elijah notó que la hierba alrededor parecía todavía más vibrante, más despierta, y que la tierra seguía húmeda, como si un oasis se hubiese plantado allí por voluntad propia. Pero también vio algo más. Las huellas que había encontrado la noche anterior parecían multiplicarse. El suelo estaba marcado por pisadas de distintos tamaños, algunas relativamente recientes. Esa evidencia era imposible de ignorar. Mientras observaba cada detalle, un sonido repentino quebró el silencio. El crujido de ruedas avanzando por el camino de tierra que llevaba a su casa. Elijah se enderezó con brusquedad, el corazón acelerándose mientras Harper emitía un gruñido bajo. Desde donde estaba, podía ver una nube de polvo elevándose detrás de una camioneta que se acercaba. Instintivamente limpió sus manos en los pantalones, como si eso pudiera darle algo de control sobre la situación. No sabía quién venía, pero algo dentro de él, algo más profundo que la intuición, le advirtió que la tranquilidad había llegado a su fin. La camioneta se detuvo frente a su casa. Los dos hombres que descendieron no eran de Silver Creek. Elijah los reconoció al instante como los mismos que habían estado rondando su propiedad semanas atrás. Los hombres cuyos pasos habían marcado la tierra cerca de la planta. Los mismos que la noche anterior se habían quedado demasiado tiempo observando desde la distancia. Eran figuras que no encajaban con el paisaje rural, que no tenían la torpeza de quienes se adentran por primera vez en un territorio ajeno. Se movían con seguridad, como si ya supieran dónde estaban y qué iban a encontrar. El más corpulento los saludó con un gesto brusco, sin cortesía, mientras que el más delgado se quedó un paso atrás, examinando el campo con unos ojos tan afilados que parecían diseccionar el paisaje. Cuando hablaron, lo hicieron con frases cuidadosamente medidas, llenas de cortesía artificial. Dijeron que representaban una entidad gubernamental encargada de supervisar anomalías agrícolas. Mencionaron términos como contaminación, riesgo biológico, protocolo de inspección. Elijah los escuchó con los brazos cruzados, sin alterar la expresión, pero cada palabra que ellos pronunciaban le confirmaba que sabían exactamente lo que buscaban. Trataron de presionarlo con una mezcla de preocupación y autoridad. Preguntaron si había visto algo inusual, si había notado cambios en la vegetación, si había sentido algún olor extraño o variación en la tierra. Elijah respondió con la menor cantidad de palabras posible.
Usó su silencio como escudo, pero sabía que sus respuestas no los convencían. No venían a preguntar, venían a confirmar. La insistencia de los hombres aumentó, y uno de ellos insinuó que, si no cooperaba voluntariamente, podrían solicitar apoyo adicional. Aquella frase sonó más como una advertencia que como un simple procedimiento. Elijah sintió un nudo en la garganta. No podía permitir que recorrieran la propiedad. No podía permitir que se acercaran a la planta. Había algo en ella, en su presencia, en su energía, en la forma en la que parecía comunicarse con él, que lo hacía sentir responsable, como si hubiese sido elegido para protegerla. Y aquellos hombres no querían estudiarla, querían controlarla. Finalmente lograron marcharse tras un intercambio tenso en el que Elijah se negó de manera cortés, pero firme, a dejarles entrar al campo. Dijo que, si querían una inspección formal, debían traer una orden documentada y firmada por la autoridad local. Aunque sabía que eso solo retrasaría lo inevitable, era lo único que podía hacer por ahora. Cuando la camioneta se alejó, Elijah sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Harper se acercó a él y apoyó la cabeza en su mano, como buscando consuelo. Elijah lo acarició sin hablar. Estaba cansado, cansado de tener miedo, cansado de no entender lo que estaba ocurriendo, cansado de estar solo ante una amenaza que parecía crecer tanto como la planta. El resto del día transcurrió con una sensación constante de vigilancia. Elijah subió al cerro que dominaba su propiedad para observar desde lejos. Permaneció allí por horas, escondido entre los arbustos secos, sintiendo cómo el sol quemaba su piel y cómo la ansiedad lo consumía por dentro. Desde esa altura podía ver todo: la casa, el granero, los campos y, más allá, el límite borroso donde comenzaba el territorio salvaje que rodeaba Silver Creek. Miró atento, buscando cualquier movimiento fuera de lugar, cualquier señal de que estaban regresando, pero no vio nada. El silencio volvió a caer sobre la tarde como un manto pesado. Sin embargo, cuando el crepúsculo comenzó a teñir el cielo de tonos rojizos, Elijah notó algo distinto en la tierra. Un temblor, apenas perceptible, recorría el campo. No era un movimiento visible, sino algo más profundo. Un pulso. Era la tierra respirando. Regresó a la casa cuando los colores del atardecer ya se desvanecían. Estaba agotado y tenía la mente saturada, pero aquella noche aún guardaba una dosis más de inquietud. Apenas cerró la puerta, escuchó un ruido leve detrás de ella. Lo abrió con rapidez, pero no vio a nadie. Sin embargo, cuando volvió la vista a la mesa de la cocina, sintió que el estómago se le encogía. Había huellas de tierra en el piso. No gotas dispersas, sino marcas definidas de botas. Alguien había entrado. De nuevo, un sudor frío le cubrió la espalda. Harper estaba tenso, con la mirada fija hacia la puerta como esperando una amenaza que seguiría ahí, oculta, esperando el momento de revelar su presencia. Elijah sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo habían entrado sin que él lo notara? ¿Cómo habían logrado moverse por la casa sin hacer ruido? ¿Qué estaban buscando exactamente? La noche cayó con una rapidez implacable, y con ella un silencio aún más denso que en días anteriores. El cielo parecía una sábana oscura, sin estrellas ni luna, como si algo las hubiese apagado. Elijah intentó dormir, pero el sueño no llegó. En su lugar llegó el susurro, ese murmullo extraño, etéreo, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Lo reconoció al instante. Era el mismo que había escuchado la noche anterior, pero ahora era más fuerte, más definido, como si la planta hubiese encontrado una manera de acercarse más a él, de atravesar el silencio y tocar su mente. Era un sonido casi humano, una mezcla de ruido vegetal y voz que lo llamaba. Lo llamaba por su nombre, Elijah. Elijah. Se levantó de la cama con un impulso que no podía controlar. Harper también se levantó, nervioso, y se colocó junto a él como si temiera que algo lo arrastrara fuera de la casa. Elijah caminó hacia la puerta, abrió lentamente y se asomó. El campo estaba oscuro, pero el círculo donde estaba la planta parecía brillar con un resplandor suave, apenas perceptible, como si la savia de sus hojas estuviera hecha de luz. Avanzó unos pasos, guiado por el susurro que parecía intensificarse a medida que se acercaba, y entonces lo vio.
Una figura humana estaba de pie cerca de la planta, inmóvil, observándolo. El corazón de Elijah dio un vuelco. No pudo distinguir los rasgos por la distancia y la oscuridad, pero reconoció la postura. Era uno de los hombres de la camioneta, probablemente el más corpulento. No se movía, no hablaba, no iluminaba nada con una linterna. Solo observaba. Elijah sintió un miedo tan profundo que casi lo paralizó. Pero cuando Harper lanzó un ladrido feroz, la figura dio un paso atrás y, sin pronunciar palabra, desapareció entre las sombras del campo, como si la propia oscuridad hubiera decidido tragárselo. Elijah avanzó hasta la planta, que ahora brillaba con más fuerza. Las hojas se movían con una vida propia, sin viento que las impulsara. El susurro se volvió más claro, más urgente. Lo sintió en el pecho, en los huesos, en la sangre. «Ayúdame». Elijah se arrodilló sin pensarlo. No sabía cómo podía ayudarla. No sabía qué significaba esa petición, pero sabía que estaba solo, que nadie más lo escuchaba, que los hombres que rondaban su granja no venían con preguntas, sino con intenciones, y que aquella criatura, aquella vida que no debería existir, dependía de él para sobrevivir. Esa noche, mientras regresaba a la casa, sintió algo que no había sentido en años. Responsabilidad, no por la granja, ni por los animales, ni por su apellido, sino por algo más grande. Algo que no entendía, algo que lo asustaba, pero que también lo necesitaba. Y cuando despertó la mañana siguiente, exhausto, sudando, con la garganta seca y los pensamientos revueltos, encontró en el horizonte algo que heló su sangre de inmediato. Varios vehículos avanzaban hacia su propiedad levantando una nube de polvo que parecía un presagio. No eran 3 jóvenes curiosos, no eran 2 intrusos sigilosos, eran muchos, y esta vez venían preparados para entrar. Elijah sintió como la tierra, bajo el suelo de su casa, vibraba con un pulso lento pero firme, como si una fuerza invisible se alistara también para lo que estaba por venir. Y en ese momento, supo que el desenlace se acercaba, que la calma había terminado y que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La caravana de vehículos avanzaba levantando un torbellino de polvo que parecía tragarse el horizonte, como si una tormenta artificial se hubiera desatado sobre Silver Creek. Elijah los vio desde la ventana, con el corazón golpeándole contra las costillas como un martillo desesperado. No eran los mismos hombres de la vez anterior, ni los muchachos curiosos, ni vecinos preocupados. Eran 3 camionetas grandes, oscuras, cargadas de hombres que no se movían con la torpeza rural, sino con la precisión de quienes saben exactamente lo que vienen a buscar y no piensan marcharse sin ello. Harper gruñía sin descanso, moviéndose de un lado a otro frente a la puerta, incapaz de contener la tensión que llenaba la casa. Elijah sintió que la garganta se le cerraba. No había tiempo. Había pasado tantas noches pensando en la amenaza, imaginando pasos furtivos cerca de su granja, sintiendo las pisadas invisibles de intrusos. Pero ahora ya no eran sombras, eran hombres concretos, rostros determinados, órdenes claras. Y la planta, que en ese momento seguía creciendo bajo la tela improvisada que él usaba para ocultarla, vibraba con un pulso perceptible incluso desde la casa, como si presintiera la inminencia del peligro. Elijah salió al porche cuando los vehículos se detuvieron a pocos metros de su entrada. No llevaba armas, no las necesitaba. Sabía que no servirían de nada contra gente que venía con la ley, o algo más poderoso que la ley, de su lado. El administrador del pueblo, un hombre de traje que siempre parecía más preocupado por su reputación que por las personas, descendió del primer vehículo acompañado de 2 figuras desconocidas. Detrás de ellos, un grupo armado se distribuía sin hablar, analizando la propiedad con movimientos calculados. Elijah sintió un escalofrío al notar la expresión contenida del administrador. No era esa expresión falsa de amabilidad que utilizaba en los eventos locales. Era un gesto frío, decidido, que ya no dejaba espacio para conversaciones superficiales. Elijah se acercó con pasos duros, decidido a interponerse entre ellos y su campo. Hubo un intercambio breve, tenso, donde el administrador le informó, con un tono casi ceremonioso, que se habían recibido múltiples reportes
de actividad anómala en su propiedad y que para garantizar la seguridad pública estaban obligados a inspeccionar el terreno. Hablaron de procedimientos, de órdenes, de responsabilidad comunitaria. Pero los ojos del administrador lo traicionaron. No miraban a Elijah, miraban al campo, al lugar exacto donde se encontraba la planta. Era evidente que habían recibido información concreta. Alguien había hablado, o habían visto algo ellos mismos. En cualquier caso, ya no eran rumores, ya no eran sospechas. Era una intervención formal, con el respaldo de personas cuyo poder superaba con creces el de un granjero solitario. Elijah trató de enfrentarse a ellos con argumentos, con lógica, incluso con una ligera amenaza legal. Pero sus palabras eran como gotas contra una roca. Los hombres armados ya avanzaban con paso firme hacia los campos, ignorando deliberadamente a quien durante años había sido dueño de esa tierra. Harper ladró con fuerza, colocándose delante de ellos, pero uno de los hombres lo espantó con un simple gesto de mano, sin siquiera mirarlo. Elijah sintió una presión insoportable en el pecho. No podía detenerlos, no podía proteger aquello solo, y sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Cuando llegaron al lugar donde estaba la planta, Elijah avanzó apresuradamente y los detuvo con un grito cargado de desesperación. En un acto instintivo, casi paternal, retiró él mismo la tela para evitar que las manos ajenas tocaran la criatura. Al descubrirla, un murmullo colectivo se escapó de los presentes. Los hombres retrocedieron un paso, sorprendidos no por su tamaño, sino por la energía palpable que emanaba de ella. El resplandor verde parecía latir, como si la planta reconociera que estaba siendo observada y se preparara para responder. Hubo un segundo de silencio absoluto, tan profundo que parecía contener una advertencia. Entonces la tierra empezó a temblar. Primero fue un susurro leve, apenas una vibración. Luego, un pulso más fuerte, como si algo gigantesco respirara bajo los pies de los presentes. Las hojas de la planta se agitaron, pero no con el viento, porque no había viento. El movimiento era interno, orgánico, como si la criatura se armara de valor para defenderse. De pronto, una ráfaga violenta estalló desde el círculo verde, levantando polvo, tierra y trozos de hierba en un impulso repentino. Los hombres se cubrieron los ojos. Algunos cayeron hacia atrás por la fuerza inesperada del viento. Elijah sintió que el aire a su alrededor se comprimía, como si la atmósfera misma estuviera respondiendo a la amenaza. El administrador, pálido, retrocedió unos pasos. Uno de los hombres armados levantó su arma en un acto reflejo, pero otro lo detuvo al instante. Nadie sabía qué era aquello, pero todos entendieron que no era algo que pudieran controlar por medios convencionales. La planta vibró con un sonido tenue, casi metálico, una especie de murmullo que reverberaba en los huesos más que en los oídos. Elijah lo reconoció. Era el mismo susurro que había escuchado en sueños, solo que esta vez no era un llamado, era un aviso. El grupo comenzó a retirarse lentamente, sin atreverse a darle la espalda a esa vida desconocida. Elijah vio el miedo en sus rostros y sintió una mezcla amarga de alivio y terror. Sabía que esa retirada no era una victoria, era una pausa. Un retroceso obligado por el desconcierto. Volverían, y la próxima vez no vendrían con dudas, sino con determinación, con equipo especial, con órdenes que ellos mismos no podrían cuestionar. La planta se calmó lentamente cuando los hombres se alejaron, y la vibración bajo la tierra se suavizó hasta desaparecer. Elijah se arrodilló junto a ella, agotado emocionalmente, sintiendo que el peso del mundo se hundía sobre sus hombros. Las hojas se inclinaron apenas, como si lo percibieran. Esa noche, después de que la caravana desapareciera por completo entre las colinas, Elijah regresó a la casa con pasos pesados. Harper caminaba a su lado, también exhausto, como si el animal hubiera entendido que aquello que había visto no se parecía a nada de lo que conocía. Elijah se dejó caer en una silla, incapaz de ordenar los pensamientos que giraban en su mente. Lo habían visto. Ya no era un secreto. Ya no era suyo. No habría manera de contener lo que se había desencadenado. Sintió un temblor involuntario en las manos mientras recordaba lo que la planta le había transmitido en la madrugada. Una súplica, una petición directa.
Esa voz silenciosa que había surgido de la propia tierra resonaba aún dentro de él. No podía permitir que se la llevaran. No podía dejar que la estudiaran en laboratorios, que la diseccionaran, que intentaran replicarla. No era un experimento. No era un descubrimiento. Era una vida que había confiado en él. Y él, aunque nunca lo hubiera pedido, ahora era su guardián. Luego llegó la nota. La encontró al día siguiente, al abrir la puerta para revisar el campo. Alguien la había dejado allí sin que él lo notara, a pesar de haber pasado la noche en vela. Era un papel arrugado, doblado a la mitad, con dos frases escritas a mano. Tomaremos lo que no te pertenece, no interfieras. Elijah sintió un vacío en el estómago. La amenaza ya no era velada, era explícita, era definitiva. Y su mundo, que ya se había ido estrechando en círculos de temor y tensión, se cerraba ahora en una única pregunta. ¿Qué iba a hacer? Esa noche, el susurro volvió, más claro, más directo. Elijah, sentado en la oscuridad, sintió que el llamado no venía del viento, ni de su imaginación, sino de un vínculo que había crecido en silencio desde el primer día. Había sido elegido, no por fuerza, sino por conexión. La planta se comunicaba con él, le pedía ayuda, y él sabía que no tenía otra opción más que escucharla. Cuando vio las luces de nuevos vehículos acercándose desde la distancia, entendió que el momento había llegado. Y mientras el resplandor verde de la planta palpitaba como un corazón vivo en la noche, Elijah tomó la decisión que transformaría el resto de su vida. La noche parecía contener el aliento mientras Elijah observaba desde la ventana cómo las luces de varios vehículos se abrían paso entre las colinas como un enjambre decidido. Esta vez no había duda, no había espacio para ilusiones ni esperanzas ingenuas. Venían preparados, armados, respaldados por una autoridad que ya no se escondía tras pretextos. Cada faro que cortaba la oscuridad era un recordatorio brutal de que el tiempo se había agotado. Harper estaba inquieto, caminando en círculos, sacudiendo la cola con ansiedad mientras gruñía en dirección al campo. Elijah respiró hondo. No podía dejar que lo atraparan en la indecisión. Aquella extraña vida que había germinado en su tierra respiraba con él desde hacía días, como si sus vibraciones se hubieran enredado en su propia sangre. No había vuelta atrás. Salió de la casa con pasos rápidos, impulsado por una mezcla de urgencia y determinación que nunca antes había sentido. El aire nocturno era frío, pero una corriente más cálida parecía emanar del círculo verde donde la planta lo esperaba. Elijah avanzó con prisa, sintiendo el suelo vibrar con un pulso tenue bajo la suela de sus botas. Era como si la tierra intentara pedirle que se apresurara. Cuando llegó junto a la planta, el resplandor era más intenso que nunca. Las hojas se abrían y cerraban con un movimiento sutil, casi respiratorio, como si la criatura supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Elijah se arrodilló frente a ella, sin saber muy bien cómo proceder. Jamás había arrancado una planta con delicadeza. Pero esta no era una planta cualquiera. Esta le hablaba, le pedía ayuda, lo llamaba en su mente sin necesidad de palabras. Puso ambas manos alrededor de la base, sintiendo la humedad profunda de la tierra. Lo que ocurrió después lo sorprendió. No hubo resistencia. No hubo raíces aferrándose violentamente al suelo. Fue como si el propio terreno hubiera decidido soltarla, cediendo bajo sus dedos con una suavidad casi maternal. La planta se plegó sobre sí misma, reduciendo su tamaño apenas lo suficiente para ser cargada, como si colaborara en el proceso. Elijah la sostuvo contra su pecho, sintiendo un calor pulsante que parecía infundirle energía. No era calor físico, sino algo más profundo, un calor que llegaba al alma. Harper emitió un ladrido seco, alertándolo. Las primeras luces ya se distinguían claramente. Debían huir. Sin pensarlo más, Elijah se encaminó hacia las colinas. Conocía ese territorio mejor que nadie. Había caminado cada sendero, cada grieta, cada camino oculto cuando era joven. Ahora, con la planta sostenida entre los brazos, avanzaba con una seguridad casi instintiva, como si algo en su interior lo guiara incluso mejor que su propia memoria. Harper corría delante, girando de vez en cuando para asegurarse de que su dueño lo seguía. A cada paso, Elijah sentía el peso de su decisión.
Había dejado atrás su casa, sus recuerdos, todo lo que había conocido durante toda su vida. Pero también sabía que quedarse habría significado perder algo infinitamente más valioso. Aquella chispa de vida que confiaba en él para sobrevivir. La subida al cerro fue dura. Las piedras sueltas hacían que resbalara constantemente, y el frío de la noche se mezclaba con el sudor que le caía por la frente. Pero la planta contra su pecho parecía amortiguar el cansancio. Elijah notaba cómo sus músculos respondían mejor de lo habitual, cómo sus pasos eran más firmes, más fluidos, como si aquella vida vegetal le compartiera algo de su fuerza. De vez en cuando la planta emitía un leve murmullo, ese mismo sonido que escuchaba en sueños, solo que ahora parecía acompañarlo en cada paso. Harper lo animaba con ladridos breves, manteniéndose siempre a pocos metros por delante, entre la oscuridad y la incertidumbre. Al llegar a la primera meseta del cerro, Elijah se detuvo para recuperar el aliento. Los vehículos habían llegado a su granja. Las luces se expandían como un abanico agresivo sobre los campos. Voces y órdenes resonaban en la distancia. Supo que no tardarían en seguir sus huellas y que no podía dejar rastro. Miró hacia el terreno y se dio cuenta de que, extrañamente, sus pasos parecían borrarse casi al instante. La tierra vibraba de una manera tenue cada vez que avanzaba, como si respondiera a los movimientos de la planta. Era como si la criatura estuviera protegiéndolo, ayudándolo a ocultarse incluso mientras huía. La segunda parte del ascenso fue aún más exigente. El sendero se volvía estrecho, bordeado de rocas que podían desprenderse en cualquier momento. La oscuridad era casi absoluta, pero de la planta emanaba una luz tenue que marcaba el camino suficiente para seguir adelante. Elijah sentía que el terreno se transformaba bajo sus pies, que la montaña lo reconocía, que la vibración que había sentido en su granja ahora era más potente. La planta emitía un brillo suave, pero suficiente para guiarlo incluso en los tramos más peligrosos. Harper, siempre adelante, volvió a detenerse de repente. Giró la cabeza y lanzó un gemido bajo. Elijah escuchó entonces las voces lejanas que ascendían desde el pie del cerro. Venían detrás de él. No iban a detenerse. La urgencia volvió a sacudirlo. Apreté la planta con más fuerza y continuó escalando hasta que el sendero desembocó en un gran bloque de roca plana que dominaba todo el valle. Era un lugar al que no había subido en muchos años. Desde allí podía ver su granja, diminuta y silenciosa, rodeada de luces amenazadoras. Observó ese paisaje que había sido su hogar durante toda su vida y sintió un nudo que le cerraba la garganta. El dolor de la pérdida era profundo, pero también sabía que aquel viejo mundo ya no existía para él. De rodillas sobre la roca, Elijah colocó la planta frente a él. El resplandor aumentó, como si la criatura celebrara haber alcanzado un lugar seguro. Las hojas se abrieron lentamente, extendiéndose hacia la superficie rocosa. Lo que sucedió entonces parecía imposible. Pequeños brotes verdes comenzaron a salir de las grietas de la piedra, como si la vida estuviera reclamando un espacio donde normalmente nada podía crecer. Elijah observó con asombro cómo la roca parecía humedecerse, como si hubiera sido tocada por un manantial oculto. Era como si la planta estuviera mostrando su verdadera naturaleza, su poder para transformar y regenerar incluso lo más inerte. Mientras contemplaba aquello, una comprensión profunda se asentó en su interior. Ya no era un simple granjero que luchaba contra las deudas y la sequía. Había sido elegido por algo que trascendía la comprensión humana. La planta no solo le pedía ayuda, lo había convertido en parte de su propósito. Era un guardián, un puente entre una vida antigua y un futuro desconocido. Harper se acercó a él y apoyó la cabeza en su pierna, como si también entendiera que algo nuevo comenzaba allí, en esa roca iluminada por un resplandor verde. Los gritos y pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca, aunque parecían perder fuerza a medida que ascendían. Era como si la montaña los confundiera, como si el camino se desdibujara bajo sus pies. Elijah observó desde lo alto cómo las luces se movían erráticamente en la distancia, subiendo un tramo y retrocediendo al siguiente, atrapados en un laberinto natural que él había cruzado sin dificultad. Era evidente, lo que fuera que vivía dentro de la planta estaba interviniendo, protegiéndolo incluso ahora. El amanecer comenzó a teñir de oro las montañas.
Los primeros rayos del sol iluminaron las hojas de la planta, arrancándoles destellos de luz que parecían señales en un lenguaje antiguo. Elijah se puso de pie, con el cuerpo cansado pero el espíritu firme. Miró una última vez hacia el valle donde había nacido, donde había vivido toda su vida. Allí quedaba una historia que ya no le pertenecía. La nueva comenzaba en ese instante. Con la planta entre las manos y Harper a su lado, Elijah dio los primeros pasos hacia las montañas más profundas, hacia un futuro incierto que, por primera vez en muchos años, no le parecía solitario, porque ya no caminaba solo. Caminaba acompañado por una vida que había confiado en él. Caminaba guiado por un destino que finalmente aceptaba. Y así, sin volverse atrás, desapareció en los senderos remotos de Sierra Verde, dejando tras de sí no una huella de derrota, sino el nacimiento silencioso de una leyenda. Suscríbete para no perder los próximos videos. Mira los siguientes y comparte este video con otros.